Somos jóvenes del cenáculo. Somos jóvenes del cenáculo. Bienvenidos a nuestro programa Jóvenes del Cenáculo.tv. Seguimos acompañando corazones de los jóvenes, seguimos escuchando testimonios increíbles de niños, niñas, jóvenes, valientes de nuestro país. Hoy tenemos una historia muy valiosa, una historia conmovedora de dos jóvenes que han vivido situaciones diferentes. Especialmente vamos a hablar un poco de la situación de Laurita, pero que casualmente Cris también estaba con ella en el momento en el que vivió algo muy difícil, algo que ha vivido diferentes personas, algo que han vivido diferentes personas de nuestro país, que ha sido golpeado por la violencia, por la injusticia, por la guerra. Laurita, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué rico tenerte en este Muchas espacio. gracias por esta invitación. Estoy feliz de estar en este espacio compartiendo con ustedes y con jóvenes del Cenáculo. Qué lindo, Cris, bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí esto es una oportunidad muy linda de poder compartir la historia con los demás, estando con Laurita y contigo y en este programa de Jóvenes del Cenáculo. Bueno, pasa el tiempo, estas dos jóvenes talentosas vivieron un momento muy difícil. Hace algunos años, cuando Laurita tenía 11 años, estaba en el bus del colegio y Cris estaba precisamente también en ese bus cuando entraron guerrilleros a secuestrarla, a llevársela por muchos meses en una situación muy difícil, una situación infrahumana en donde ella estuvo expuesta a muchísima dificultad, soledad. Bueno, vamos a dejar que ella nos cuente qué pasó, cómo fue esta experiencia y lo más importante, los frutos de perdón que ella ha podido dar para Colombia, para todas las personas que están en ese proceso de encontrar la paz interior y la paz con los demás. Laurita, cuéntanos cómo fue esa situación de dificultad en tu vida. Bueno, el 20 de septiembre del 2001, en Cali, yo iba en el bus del colegio a mi casa, que quedaba muy cerca. Yo ya veía mi casa, cuando de repente habían dos carros que bloqueaban la vía. El bus paró e inmediatamente 4 hombres con sus caras tapadas, armados, se montaron al bus. Uno de ellos se adelantó y con una ametralladora apuntó hacia el techo del bus y le gritó a todos los niños: agáchense. Todos los niños, como si hubiera sido el grito del rector, lo hicieron. Y lo siguiente que yo sentí fue una mano lijosa, carrasposa y grande que me cogía del brazo y me jalaba del asiento. Me sacó del asiento, caminé por todo el bus, de los buses grandes de colegio, hacia la salida, y recuerdo dos cosas que me impactaron. Uno, ver a mi hermana Andrea, que es 4 años menor que yo. En ese momento ella tenía 7, yo tenía 11, agachada, mirándome, pero sabiendo que en realidad no podía hacer nada. Y ver a don Hernán, que era el chofer, el conductor del colegio, que me había recogido desde que yo tenía 4 años, encañonado con las manos arriba, completamente pálido, sin poder hacer nada. Me bajaron del carro, del bus, me montaron en 2 carros, en un carro que había ahí parqueado, esperándome, literal, y arrancamos derecho por esa misma carretera hasta llegar al final de la carretera, donde empiezan los farallones de Cali. Ahí caminé un poco y los milicianos, que habían sido los que me sacaron del bus, me entregaron ya a los guerrilleros. Eso fue como en un tiempo de 1 hora, me entregaron a los guerrilleros, los que todos los niños de mi edad en ese momento habíamos visto por televisión. Cris, tú estabas en el bus, ¿cómo lo recuerdas? Sí, yo en ese momento tenía, creo que pues yo soy 2 años menor que Andreita, que la hermana de Laurita tendría 5 años. Yo no entendía qué estaba pasando, estaba muy chiquita. Me acuerdo que cuando dijeron bajen la cabeza, yo no bajé la cabeza y me quedé mirando porque vi que estaban cogiendo a mi prima. Yo más o menos iba a empezar a gritar, pero yo hasta llegué a pensar, ¿será que esto es algo, no sé, de mentira? Halloween, están disfrazados, eran todos de negro. Yo veía armas, pero yo nunca había visto una arma de verdad, yo las veía de mentiras, como las pistolitas de agua o algo así. Y no sé, entró como un vacío en mí, luego empecé a decir como, sí se la están llevando.
algo malo está pasando porque yo veía a la señorita del bus, María Eugenia creo que se llamaba, y al chofer llorando, entonces empecé a entender que sí estaba pasando algo malo y vi a mi hermano que estaba en diagonal a mí y me dijo, baja la cabeza, él es de la edad de Andreita. Nosotros somos primos y pues vi que me dijo como baja la cabeza, entonces la bajé, pero fue horrible. Ahí ya después sí me di cuenta que algo malo estaba pasando y que se estaban llevando a mi prima, pero la impotencia que uno sentía era absoluta, es impresionante cuando me acuerdo Sin de ese palabras, momento. me imagino, para Sí. expresarlo. Laurita, llegas entonces a la montaña y ¿cómo es esa vivencia? ¿Cuánto tiempo estuviste allá y cómo lo viviste? Fue, fue muy largo, pues mi llegada a la montaña, yo vivo en las afueras de Cali, entonces siempre me gusta el verde, vivo en una montaña, pero llegar es completamente diferente, porque es que te saquen de la vida que llevas y te pongan en otra vida completamente diferente. Yo duré secuestrada 7 meses y los primeros 3 meses fueron horribles. Yo primero me quería ir a la casa. Cuando yo tenía 11 años yo no me quedaba a dormir donde nadie, solo donde una amiga y un día, porque me daba mamitis o porque me daba papitis y llevaba. Y esto era, cada vez que preguntaba, ¿cuándo me van a liberar? Me decían en 1 o 2 días. Esto fue 7 meses. Entonces, los primeros 3 meses yo llego, ellos obviamente, yo sentía como si me odiaran. Cuando entré por primera vez a caminar con ese grupo de guerrilleros, sentía que me miraban feo, que no me hablaban. Y era precisamente porque yo reflejaba precisamente lo que ellos no querían, lo que ellos estaban tratando de acabar, como lo llaman los guerrilleros, la oligarquía, la burguesía, como quieran decirlo, todo eso lo peor lo representaba yo. Y para mí también ellos representaban lo peor. Yo tenía 11 años, pero yo sabía que la guerrilla mataba y que la guerrilla secuestraba y hacía cosas horribles, porque además en Cali creo que fue una ciudad, podría decirse que de las más golpeadas en cuanto a secuestros. Cada noche que yo llegaba a comer, mis papás decían, no se imaginan, secuestraron a fulano o a sultano. Entonces los primeros 3 meses yo opté, siendo de 11 años, pensé que si de pronto no les hablaba, que si de pronto los despreciaba, que si de pronto era mala gente, se iban a aburrir de mí. Iban a decir, ay no, qué pereza esta niñita, cómo molesta, más bien liberémosla y secuestremos a otra. Y resulta que fue pasando el tiempo, no me hablaban, no les importaba si yo comía o si no comía, no me invitaban a jugar parqués, absolutamente nada. Yo estaba secuestrada y estaba sola y yo ya estaba sintiéndome muy triste. Así que un día, yo dormía hasta tardísimo, pero un día dije, tengo que hacer algo. Casi que no dormí. Me quedé toda la noche despierta porque quería cogerlos a todos reunidos en la rancha, que es la cocina, mientras ellos desayunaban. Por la mañana, cuando empezó a salir el sol, vi por un huequito de mi carpa todas las botas de los guerrilleros, cómo caminaban hacia la rancha. Y cuando supe que estaban todos adentro, me paré, me puse las botas y salí. Y me paré muerta del susto, con el corazón aquí, en la puerta de la cocina. Y mientras todos estaban desayunando, los miré y les dije, buenos días, ¿cómo amanecieron? Y ellos como, pues bien, ¿y usted? Y yo, bien, con hambre. No, por favor, sí, pues siga, siéntese. Me senté, yo muy nerviosísima, en cualquier momento me van a decir que me vaya. Bueno, me pasaron un chocolate, una arepa, me la comí feliz, me supo delicioso. Y cuando terminé, un guerrillero se paró y dijo que iba a coger leña. Y me dijo, ¿usted quiere venir? Y yo, bueno, me fui por leña. Ese día fui por leña, jugué parques, pasé feliz.
Y a partir de ese momento, mi vida empezó a cambiar. Ya no me aterraba, primero, tenerme que lavar el pelo con jabón azul. Ya no me aterraba como el primer día la comida. Yo el primer día llegué y pregunté, buenas, ¿qué hay de comer? Y me dijeron, pasta con atún. Y yo, ay, qué rico. ¿Qué más? Y me dijeron, o sea, se rieron. Esto no es... Bueno, entender eso para mí fue muy difícil. Ahí no había champú, ni rinse, ni cereal, ni televisión, ni las cosas que me gustaban a mí hacer en la casa. Pero creo que después de esos 3 meses, haber sentido tanta tristeza sola, estaba como explorando. Y esos 4 meses que seguían fueron meses espectaculares, digo yo, que dentro de una situación de sufrimiento, porque yo todos los días preguntaba, ¿cuándo me van a liberar? Y todos los días me respondían en 1 o 2 días, o en 2 o 3 días. Laurita, en esta situación tan difícil que tú vives, esta situación infrahumana, una situación límite para una niña de 11 años que está enfrentada a una soledad, a una situación tan increíble, ¿cuál fue tu peor momento y cuál fue quizá ese momento en donde quizá buscaste a Dios, rezabas por las noches, te conectabas espiritualmente con la Virgen, con Dios, o lo viviste totalmente sola, o quizá te peleaste con Dios o te enfureciste con Él por lo que estabas viviendo? Para nada, yo creo que fue un momento en el que casi que sin quererlo, sin pensarlo, fui llegando a Dios porque era la única persona que me hablaba, la única persona que me entendía y el único ser con el que me podía desahogar. Como en la guerrilla no hay luz, había muchas velas y había muchas velas la Virgen. Y esas velas vienen con un panfletico que es el rosario y otras oraciones. Entonces yo poco a poco iba a coger mis velitas para pues, poder prenderlas por la noche. Cogía los panfleticos y por la noche rezaba el rosario. Me acuerdo que una vez caminando por un río cogí unas piedritas y hice como si fueran una crucecita. Otra vez cogí otras piedritas y hice como si fueran el canal donde nació Jesús. Y me pasó algo muy especial y fue que una vez llegué a un campamento donde si caminaba un poquito más allá de donde estábamos durmiendo, había pasto y árboles altísimos, todo era verde, divino. Y yo iba allá y me sentaba. Y un día empecé a hablar con alguien. Yo me acuerdo que era, o sea, como si fuera un amigo imaginario, era un niño. Y yo hablaba todos los días en ese campamento, hablaba con ese niño. Hasta que una vez me pilló un guerrillero hablando con ese niño y dijo, ay no, ella está loca, bueno, en fin. Cuando me liberaron, mi mamá me contó que había estado con un padre y el padre le había dicho que yo estaba con un ángel de la guarda y que ese ángel de la guarda había estado conmigo en forma de niño. Yo no le había contado esta historia a nadie, porque este guerrillero se burló tanto de mí que dije, de pronto se la cuento a alguien y también se va a burlar. No. Cuando mi mamá me dijo eso, me pareció impresionante porque ella no sabía, en realidad. Qué lindo, Laurita. ¿Con quién dormías? ¿Con quién pasabas las noches? Yo dormía al principio con una guerrillera y después sola. Siempre dormí sola. ¿En dónde? En carpas. Llegábamos a un lugar donde fuera y ahí cortaban las matas, los arbolitos, trataban de poner el piso plano y ahí hacían las carpas y ahí dormía yo sola. Cris, ¿cómo Increíble. te toca esta historia? Wow, yo la historia del angelito no me la sabía y me parece espectacular, pues es que este fue un tema que en la familia no lo tocábamos mucho. Obviamente después de la liberación de Laurita pues fue una alegría muy grande, pero fue tal el dolor que no lo volvíamos como a comentar ni en reuniones familiares ni nada. Entonces esta parte creo que nunca me ha tocado que me hubieras contado como con tantos detalles todo el tema de la experiencia. Yo estoy aquí completamente, no sé, erizada porque me impacta mucho y ahí es increíble como
Dios hace sus cosas. Ahí uno se da cuenta que Dios siempre está con nosotros sin importar la situación que estemos viviendo. Muchos en situaciones así pelearíamos con Dios, pero Laurita es un ejemplo donde no lo hizo, donde siguió de la mano de Él, y ahí nos damos cuenta que cuando seguimos como con Él caminando, por más difícil que sea el camino que estemos teniendo en nuestra vida, todo va a salir mejor. Entonces, pues ella, por más de las dificultades que estabas pasando, siempre mantuviste como una fuerza, te fuiste como iluminando y te diste cuenta que tenías que compartir con ellos para combatir esa soledad, y seguías con la esperanza y esa lucecita que seguro fue Dios de que en algún momento ibas a lograr pues volver a estar con tu familia, y así fue. Hola. Dentro de algunas corrientes de psicología, por ejemplo, las corrientes psicodinámicas, se habla de que el amor y el odio hacen parte inseparable del ser humano. El amor lo podemos entender como aquella dimensión de la persona que nos permite sentir sentimientos de empatía, de cariño, de compromiso, de afecto, sentimientos de cercanía, sentimientos de pasión frente a otra persona. Por otra parte, también se habla del odio. El odio lo podemos entender como aquella emoción, sentimiento que nos hace alejarnos, que nos hace tomar distancia, que en muchas ocasiones también nos hace sentir repugnancia por una persona, lugar, hecho o recuerdo. El odio también lo podemos ver como aquella situación personal que nos hace no querer repetir historias, no querer repetir situaciones que ya hemos vivido. Ese odio también nos hace querer olvidar a alguna persona que nos ha hecho daño. El odio también nos puede mover a no querer repetir cualidades o defectos de las personas que están a nuestro alcance. Lo que quiero decir es que estas dos realidades son necesarias. No podemos dejar de sentir amor o dejar de sentir odio dentro de nuestra vida. En este sentido, estos dos aspectos tienen relación con el perdón. El perdón a nivel psicológico tiene muchos matices y depende de la situación, depende del lugar que cada persona viva. Podemos ver que dentro del proceso del perdón se necesitan de ambas cosas, del amor y del odio. Amor, ¿por qué? Necesitamos amor hacia nosotros mismos. En muchas circunstancias, el resentimiento que cargamos nos hace vivir de una forma lenta, de una forma angustiada, de una forma negativa. Necesitamos amor para los demás, amor para poder encontrar en otra persona un apoyo, una esperanza. Necesitamos amor para amar el mundo que nos rodea, cuidarlo, respetarlo. Pero también necesitamos odio. ¿Odio para qué? Odio para poder aprender de las experiencias y sacar un provecho importante. Odio, por ejemplo, cuando nos hemos equivocado, cuando somos conscientes de que no hemos tomado las mejores decisiones. Necesitamos odio para no querer repetir esos errores que hemos cometido. Ese odio nos permite avanzar. Odio hacia las cosas que están mal. De pronto necesitamos sentir odio hacia personas que no nos convienen. Un odio que nos permita tomar una distancia sana, que nos permita saber elegir nuestras amistades, que nos permita saber elegir a nuestros amigos, a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa. El odio es una parte que también nosotros podemos decidir hasta qué punto hacer que nos haga daño o utilizar un odio sano. El perdón también requiere que nosotros dejemos de odiar a determinadas personas y recuerdos para que no seamos esclavos de nuestro pasado. Y necesitamos de esa fuerza, de esas dos fuerzas, para poder avanzar. En este caso, Laura nos cuenta un testimonio
en donde podemos ver estas dos realidades. El amor por sí misma, claro, evidentemente deseó avanzar, deseó conocer un poco su contexto para poder evolucionar, desarrollarse. Pero también en algún momento sintió odio y ese odio le permitió pensar, reflexionar, comprender un poco su realidad externa y también comprender su realidad personal y familiar. En este sentido, el perdón no es una tarea fácil o sencilla. El perdón también requiere tiempo, requiere que nosotros hagamos un alto en el camino, hagamos un alto para ver que somos más grandes que el problema que nos está absorbiendo, que somos más grandes de pronto que las personas que nos han hecho daño. No grandes, más grandes por superioridad, no, sino más grandes por libertad, que tenemos la opción interior de ser libres y optar qué hacer con lo que nos está pasando, que podemos tener la decisión de decidir qué sentir y qué opciones tomar en nuestra vida. Esta es una experiencia interesante que nos cuenta esta joven y que de pronto nos puede hablar en nuestra vida acerca de esta dimensión personal, el amor, el odio y el perdón. Somos jóvenes del cenáculo. Seguimos abriendo nuestro corazón en esta historia de dolor, esta historia de soledad, pero que al final tiene un mensaje positivo, un mensaje totalmente constructivo para nuestro país, Colombia, que ha sufrido tanto dolor, pero que en el fondo seguimos buscando la esperanza. Laurita, en un país donde los jóvenes hemos estado expuestos a tanta violencia y tantas noticias negativas en nuestro país, ¿cómo podemos llegar a sentir esperanza de que algún día sí vamos a lograr la paz en Colombia? Bueno, primero yo creo que la paz empieza por cada uno de nosotros, por la actitud que le ponemos a la vida. Los jóvenes en este momento somos los que vamos a tener que hacer un trabajo muy importante en materia de ejemplo. Hemos visto cómo otras generaciones que han vivido mucho dolor han guardado ese dolor y de cierta forma también lo han multiplicado. Cuando vemos que hay padres que le dicen a los hijos que todos los guerrilleros deberían estar muertos, que cosas muy violentas, creo que esta generación es la que tiene que cambiar. Esta generación va a tener que perdonar, esta generación va a tener que recibir a muchos desmovilizados que van a entrar y a la sociedad, y creo que es fundamental el ejemplo que esta generación le dé a las generaciones venideras para que podamos tener paz de verdad. Pero de nuevo, yo siempre lo digo y yo creo que la paz empieza en cada uno de nosotros, en nuestra actitud en el día a día, mientras manejamos, cuando peleamos con alguien, cuando no estamos de acuerdo. Eso para mí es paz, quitarnos un poco el chip violento que en muchas ocasiones tenemos. Qué lindo. Laurita, estudias ciencias políticas, empiezas a investigar procesos de paz en otros países y ¿cuál es tu aprendizaje? Sí, yo efectivamente no entré a la guerrilla, pero yo me gradué del colegio en Cali y estudié ciencias políticas en los Andes. Luego yo quería entender por qué existía la guerrilla, cómo se había creado, por qué tantos años del gobierno tratando de acabarla y todavía estaba viva, todavía seguía latente. Cuando terminé la universidad, viajé a Naciones Unidas, a Nueva York, porque trabajé en el Consejo de Seguridad. Ahí estuve 8 meses tratando de entender también y tratando de comparar el caso colombiano con casos en otras partes del mundo que sí se habían podido solucionar, que no se habían podido solucionar. A mi regreso a Colombia, entré a la Agencia Colombiana para la Reintegración. Ha sido uno de los trabajos, más que los trabajos, ha sido uno de los momentos más gratificantes de mi vida, porque siento que desde ahí pude empezar a cumplir mi promesa. No me volví guerrillera, pero en el fondo lo que yo siempre quería era ayudarlos.
Trabajé 2 años en la Agencia Colombiana para la Reintegración, aprendí, conocí a desmovilizados, los volví a ver y tuve experiencias maravillosas. Y Compártenos una experiencia. Sí, solo para contarles una rápido, yo estaba en Cali con Alejandro Eder, que era en ese momento el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Estábamos en la Universidad ICESI en un evento de la Fundación Eduquemos, de la Fundación Eduquemos. Y resulta que estaba hablando Alejandro y él siempre que hablaba del proceso de reintegración llevaba desmovilizados para que la gente los conociera, que no son diferentes a nosotros, son seres humanos como nosotros. Al finalizar su discurso y cuando ya habían hablado todos los desmovilizados que tienen historias increíbles, que yo personalmente admiro mucho, una persona le hizo una pregunta sobre el perdón. Le preguntó, después de todos los esfuerzos del gobierno, si la sociedad no perdona, es muy difícil la paz. ¿Usted qué cree? Le preguntó Alejandro. Y Alejandro, yo estaba adelante en primera fila tomando notas, trabajando, y Alejandro dijo, yo tengo a alguien que va a responder esa pregunta, Laurita. Yo quedé en shock, el que hablaba era el jefe, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Mi papá lo habían invitado a esa reunión y bueno, yo me paré, conté mi historia, los desmovilizados estaban atónitos, aterrados. Muchas de las personas ahí que eran de Cali conocían mi historia, pero yo a estos desmovilizados siempre que venía a Cali los veía y no tenía ni idea. Cuando me bajé, terminé de contarla, un desmovilizado se subió al podio y cogió el micrófono y dijo con la voz temblando, yo quiero aprovechar este momento, discúlpenme, para decirle a Laurita que me perdone a mí y que perdone a la guerrilla de las FARC por todo el dolor que le causamos. Yo quiero pedirte perdón, Laurita, lo siento mucho. Y él se bajó y nos dimos un abrazo súper especial. En verdad a mí nunca me habían pedido perdón. Y así como él, que era de las FARC, subió y me pidió perdón, subió uno que era de los paramilitares. Y yo te quiero pedir perdón a ti también y quiero pedirle perdón si aquí hay alguien que haya sufrido por culpa de nosotros. Y otra vez se bajó, nos abrazamos, se subió también la del ELN. Y fue un momento muy especial porque fue improvisado totalmente de Alejandro y también de ellos. Ellos nada estaba escrito, no era un libreto. Y fue especial porque es ese sentimiento de también a veces yo quiero pedir perdón.